Bueno, vamos a contar un poco qué hacemos nosotras en nuestro día a día, a modo súper resumido, porque obviamente tenemos muy poco tiempo. Y también para, si alguno de los que estáis aquí tenéis pensado empezar a hacer growth en vuestros e-commerce, os habéis planteado en algún momento hacerlo, o por qué no queréis contratar nuestros servicios para hacerlo, pues os vamos a contar un poco en qué consiste esta movida, ¿vale? Decía Corti que... vale, gracias. Me decía Corti que de dónde venía lo de Think Framework actúa Growth. Al final, nosotros tenemos como una metodología de trabajo y tenemos como una construcción de un framework que siempre lo replicamos en todos los clientes con los que trabajamos, en todos los proyectos. Por aquí hay algunos que lo que voy a contar ya os sonará porque os hemos intentado transmitir este conocimiento. Entonces tenemos un framework construido de e-commerce que obviamente no se puede replicar en todos porque depende del modelo de negocio que tengáis, pero sí que nos sirve para construir una estructura bastante chula. Obviamente no me voy a detener muchísimo en contaros cómo funciona este framework porque es amplísimo, pero voy a hacer una cuña publicitaria. Tengo una newsletter. La semana pasada hablé un poco de esto. Si alguno tiene interés, me puede buscar en redes sociales y puede encontrar la newsletter porque precisamente conté un poco en qué consistía este framework y lo más importante, si sois un e-commerce y queréis empezar a hacer growth, por dónde podéis empezar, ¿vale? Vamos aquí, algo súper importante que siempre se nos olvida, ¿qué es growth? El growth no es TRO, o sea, nosotros no vamos a una web y te la cambiamos. Nuestra mente va mucho más allá, es decir, intentamos, digamos que entrar en todas las puertas o en todas las habitaciones de una casa. En la casa de un e-commerce, pues hay todas estas habitaciones, entonces vamos desde la analítica, vamos desde la adquisición, vamos desde la conversión y monetización y, por supuesto, luego vamos a toda la parte de automatización y fidelización. Siempre cuando empezamos un proyecto de growth pensamos en todas estas patas. Sí que es verdad que dependiendo del modelo de negocio, la situación en la que esté, pues decidimos centrarnos en una de ellas durante un tiempo, podemos tocar otra durante otro tiempo o podemos ir trabajando varias a la vez. Pero siempre manteniendo un poco la mente de que tenemos todas estas habitaciones, como a mí me gusta llamarlas, y vamos entrando en ellas de vez en cuando. Cuando empezamos en un negocio, en un proyecto, en un e-commerce, decimos, vale, ¿y ahora qué? Viene un cliente, ponemos el caso de Sara, y dice, vamos a trabajar con esta gente. Obviamente, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es su estructura empresarial? Es lógico que hacer growth para Zara no es lo mismo que hacer growth para un pequeño e-commerce, ¿no? Los tiempos, los stakeholders con los que vamos a trabajar, los ritmos de trabajo van a ser completamente diferentes y aunque no os lo creáis, esto va a condicionar muchísimo el growth que vais a hacer. Porque como digo, no vais a poder tener la misma velocidad con un equipo pequeñito que con un equipo mucho más grande. Voy a decir una cosa, nunca diga, esto no lo repetiré, pero yo siempre preferiré los equipos pequeños porque se trabaja mucho mejor. Os pensaréis que hacer growth para una gran corporate es la leche, pero realmente donde hemos hecho cosas más chulas, creo que Marta estará un poco de acuerdo conmigo, son con los equipos medianos, no muy pequeños, que te dejan entrar hasta la cocina y te dicen, oye, esta es mi casa, haz lo que te dé la gana, si me la tienes que reformar entera, refórmamela. Al final, pues esos proyectos son los más chulos y en las grandes corporate, por desgracia, pues no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Análisis cuantitativo. Decimos, vale, ¿cómo es la analítica de esta casa? ¿Lo tienen todo bien medido? ¿Qué están midiendo? ¿Por qué lo están midiendo? ¿Cuáles son sus dashboards? ¿Cuáles son las métricas que ellos consultan? ¿Por qué esto es importante? Porque nos llegan muchos clientes muy gordos muchas veces y dices, madre mía, qué mal está midiendo esta gente, o no tienen bien montada la estructura, no tienen mucho dato, pero digamos que el dato no les está sirviendo para nada porque no lo están extrayendo, no están extrayendo insights. Entonces nuestro trabajo también es decir, vale, ¿qué dato tenemos y qué podemos hacer con él? Esto es súper importante siempre porque en growth, si no puedes medir, estás perdidísimo. Tema de KPIs de negocio, aquí igual
dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del e-commerce y del momento en el que esté, nos vamos a medir con unos KPIs o nos vamos a medir con otros. Siempre es súper importante ver cuáles van a ser las métricas que vamos a querer mover y siempre tenemos que intentar tener esas métricas monitorizadas. Y luego algo que nos gusta mucho hacer es también ver la segmentación de usuarios que tiene, pues si tienen clústeres de usuarios, si aquí entran modelos de RFM, pues ver cómo se comportan unos usuarios frente a otros y explorar un poco toda la data cuantitativa, ¿vale? Tema de modelo de negocio es otro punto cuando arrancamos proyecto y decimos, vale, ¿cuáles son los canales de adquisición de este e-commerce? ¿Cómo les están funcionando? ¿Cuál es su coste de adquisición? ¿Y qué podemos hacer aquí? Hay veces que se puede trabajar de una manera muy directa y hay veces que es un trabajo, sobre todo de adquisición, a muy largo plazo que se tiene que ir trabajando junto con la estructura de monetización. Tema de estructura de costes e ingresos, también, aunque no os lo creáis, el growth va mucho de esto. Muchas veces nos han llegado clientes en los que no hemos podido hacer CRO, pero de alguna manera hemos podido intervenir en la manera en los que ellos, digamos, facturan, o sobre todo a nivel de, imaginaos, de stock, ¿no? Hemos creado pues, modelos automatizados para que puedan monitorizar mejor el stock que reciben y de alguna manera eso les hace ser también más rentables. O con otros negocios que hemos intervenido en la manera en la que el interlocutor, ellos interlocutan con la gente de distribución. Eso también es hacer growth, porque si reduces los tiempos de entrega, también estás haciendo que tu negocio crezca. Por eso digo que el growth es una cosa muy amplia. Tema de analizar competidores es algo súper básico y ver, súper importante, objetivos de negocio a medio y largo plazo. Cuando hemos visto toda la data, qué es lo que tenemos, con qué vamos a trabajar, vamos a la parte cualitativa. Aquí es un punto que a mí me encanta, que es ver un poco la parte de la casa que no se ve, ¿no? Lo que escondemos detrás de las cortinas. Y es un poco qué opinan nuestros usuarios de nosotros, cómo nos valoran, si están devolviendo muchos nuestros productos, por qué nos están devolviendo esos productos, ¿no? Hacemos un research. Solemos hacer dinámicas con usuarios del e-commerce, también con clientes o no clientes, de por qué nos han comprado o por qué en un momento se interesaban por nosotros y han dejado ya de comprarnos. O sea, hacemos toda esa parte de research y al final esos insights nos los llevamos luego para trabajar tanto en la web como también en el offline. Es súper importante que, aunque yo esté hablando todo el rato de un canal online, siempre el growth que hacemos en el canal e-commerce también se ve reflejado en la tienda, ¿vale? Mapas de, bueno, toda la parte de cualitativa, mapas de calor, aquí creo que no os voy a descubrir nada, pero bueno, también hacemos ese tipo de cosas. Y algo súper relevante y es analizar competencia, que esto es bastante útil, sobre todo cuando viene alguien y te dice, quiero rediseñar mi página de producto. Y tú dices, ¿por qué quieres rediseñar tu PDP si te va bien? Y es como, no me gusta porque no es muy bonita, pero luego ves los datos, analizas los datos, los analizas con la competencia y dices, mira, tu PDP va como un tiro. No, pues ese tipo de challenge que le tienes que hacer al cliente muchas veces, de oye, no todo lo que tú quieres cambiar tiene sentido cambiarlo, ¿no? Y es importante siempre ver cómo estás con respecto a la competencia y ver si, oye, si tu tasa de añadidos al carrito está dentro de la competencia, si tu checkout, las métricas de tu checkout es lo normal, si tu tasa de abandono de carrito es lo normal, porque la tasa de abandono de carrito todos sabéis que es muy alta. Entonces, si un cliente viene y te dice, es que la tengo en un 60% y es altísima, y es como, no, es la leche, un 60%, ¿no? Pues ese tipo de cosas que solo te la dan si has analizado la competencia. Cuando ya tenemos toda esta movida que nos lleva a lo mejor, pues dependiendo del negocio, pero nos puede llevar como un mes de trabajo de conocer el negocio, conocer el e-commerce a fondo, empezamos a trabajar en lo que en Product Hackers llamamos el GOI-tree. Si algunos nos seguís estaréis bastante familiarizados con la metodología y es transformar todo eso en una estructura de árbol que parte de un objetivo, unas oportunidades y unas ideas. Súper importante que los objetivos como la propia definición de los objetivos, tienen que ser siempre medibles, tienen que ser realistas y tienen que ser alcanzables o accionables. Si viene alguien o nosotros como empresa nos marcamos
mejorar un 50% la tasa de conversión, pues hombre, tenemos que ser también realistas si el objetivo que nos hemos marcado tiene sentido o no. Que aunque os creáis que no, pero muchos proyectos de growth fracasan porque los objetivos no están marcados o no están bien definidos. Por eso siempre solemos trabajar lo que nosotros llamamos los SMART goals, que sean como lo más pequeños posibles para que realmente sean accionables y se puedan mover. Luego trazamos las oportunidades, que las oportunidades al final es, oye, ¿qué estamos haciendo que podemos mejorar? ¿Qué estamos haciendo que no está funcionando? Y al final trazamos como palancas de crecimiento. Y luego de esas oportunidades las transformamos en ideas, que ideas pueden luego ser ideas de experimentación, pero también pueden ser ideas que simplemente salgan a producción, ¿vale? O sea, no necesariamente una idea tiene que transformarse en un experimento. Y aquí, lo que os digo, veis debajo de las ideas nacen los experimentos, pero bueno, pueden ser también iniciativas, research, otro tipo de análisis. ¿Y cómo trabajamos en esta movida? Pues en esto que nosotros llamamos el Product Hackers Canvas, que al final no deja de ser una estructura funnelizada de qué es lo que hace nuestro usuario desde el momento en el que nos descubre hasta que nos compra y luego nos recomienda a un amigo si es que nos recomienda. Gracias a esto, pues digamos que cada una de las partes del funnel ponemos cuál es su métrica de conversión y gracias a esta plantilla o este modelo y otras serie de herramientas como puede ser una calculadora de growth que tenemos o la Opportunity Size Calculator, que es como una calculadora de oportunidad, nos permite saber dónde, en qué palancas del funnel están las oportunidades de crecimiento más grandes. ¿Por qué es súper importante esto? Porque nos permite tener foco en los proyectos. Si nosotros arrancamos un proyecto de growth y pretendemos en un primer mes o en un primer trimestre abarcar todas las partes del funnel, estamos perdidos. Entonces, lo que solemos hacer es decir, vale, ¿dónde está la oportunidad de crecimiento más grande? Y vamos a enfocarnos en esto durante los primeros 3 meses. Pues gracias a este tipo de modelos trabajamos, ¿vale? Y nos vamos fijando como objetivos trimestrales generalmente. Luego todo esto que nos permite, pues una vez que tenemos las oportunidades de crecimiento y las ideas, hay otro framework de toma de decisiones, que no lo traigo aquí porque ya es como demasiado, pero es de que estas ideas que yo os digo, cuáles pueden transformarse en experimentos y cuáles no merece la pena transformarse en el experimento, porque no tengo data suficiente que avale esa idea, porque la puedo subir directamente a producción, pues una serie de toma de decisiones. Como os digo, si queréis profundizar, ir a mi newsletter que cuento esta historia. Vale, y cuando hacemos esto, pues hacemos ya la fase de experimentación, que al final es como la parte más sexy de todo esto, ¿no? Que es empezar a probar cosas y empezar a tocar la web de los clientes y tocar e-commerce, que al final es lo que nos gusta. Y os vamos a traer una serie de experimentos que hemos hecho con algunos clientes recientemente y que, bueno, han sido bastante chulos y merece la pena que los compartamos. Primer experimento, el impacto del cross-selling en el carrito medio. Aquí trabajamos con Hawkers en las gafas, muchos los conoceréis, os doy un poco de contexto de por qué hicimos esto y hacia dónde nos llevó. Al final teníamos el objetivo de sí o sí teníamos que incrementar el carrito medio por un tema de márgenes y aparte coincidía que ellos habían sacado una colección de accesorios bastante chula y teníamos que vender accesorios a toda costa. Entonces, pues probamos en varios sitios dónde vender, o sea, dónde colocar esos accesorios, de qué manera, en qué punto del funnel merecía la pena incorporar esos accesorios y los íbamos a vender como en forma de paquete de gafa más accesorios y lo íbamos a vender de forma individual y realmente hicimos, no sé si 20 o 30 experimentos con esto, pero casi. Al final dijimos, bueno, pues trazamos un experimento con esta hipótesis que dijimos, creemos que si comunicando la posibilidad de añadir un accesorio, en este caso en el carrito, sin que el usuario saliera de la página, pues esperamos aumentar el ticket medio porque el usuario no percibirá tanto el coste de esta si lo vinculamos al envío gratuito. Aquí lo vais a ver un poco más visual. Al final trabajábamos con este carrito, que lo hemos rediseñado, por cierto, este ya no es. Lo
Lo cambiamos un poco y al final, como teníamos que sí o sí vender accesorios, vimos que la parte del funnel donde mejor funcionaba era en el carrito y de alguna manera teníamos que vincularlo con ese envío gratuito del usuario. Entonces, ideamos este modal, que realmente fue como un experimento de 2 o 3 iteraciones, si no más, ya no lo recuerdo bien, pero tú clicabas en el accesorio y no se te abría, o sea, se te abría como una especie de pop-up donde veías el accesorio en grande, lo podías ampliar, o sea, estaba bastante chulo, podías ver los detalles del accesorio y podías añadirlo directamente desde ahí. Esto que nos permitió, pues que creo que mejoramos un 120% la venta de accesorios, posiblemente, o sea, me acuerdo que pusimos esto en producción a forma de test y me escribieron en plan, se están vendiendo accesorios como un tiro, pero porque la forma de meterlos aquí lo comunicábamos bastante bien y claro, el usuario en la web tampoco tenía mucha información de los accesorios y de esta manera sí o sí pues le hacíamos que visitara los accesorios. Y nada, al final mejoró el overage durante el experimento un 3%, pero sí que me consta que a lo largo de luego se subió a producción, creo que sigue estando así, mejoró bastante más durante todo el año que llevábamos con los accesorios. Experimento 2, un poco de tema de conocimiento de los usuarios y sobre todo de reducir la carga cognitiva que a veces se nos olvida mucho cuando trabajamos en e-commerce y siempre menos es más. Y aquí, en este caso, era un experimento para hawaianas y decíamos que, oye, manteniendo una imagen fija en el giro de la home, pues creíamos que los usuarios eran más proclives a continuar la navegación, a ir y a visitar una página de categoría, porque lo que habíamos visto en hawaianas es que mucha gente llegaba a la home y había una tasa de rebote muy alta, que tampoco sabían continuar la navegación, no navegaban de una categoría a otra, entonces teníamos que cambiar eso. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, oye, reducir todos los puntos de fuga que hubiera en la home y ir a una solución mucho más visual de este tipo, mucho más, casi os diría, enfocada a la vista de aplicación, simplemente con 2 botones de mujer y hombre. Y vamos, esto funcionó como un tiro, que mejoró el Atucar un 47%, o sea, una barbaridad. Y aparte nos permitió, yo os digo, que la tasa de rebote de la home bajara. A nivel branding también nos dio mucho juego porque podíamos jugar mucho con este banner y el branding siempre es bien. Y nada, y luego el resto de métricas que como veis ahí mejoraron un montón. Y nada, por mi parte eso. Ahora Marta os cuenta más movidas. Vamos a finalizar la charla con 3 experimentos más, un poco relacionados también con todo lo que ha ido contando Claudia. Vais a ver referencias, ¿no?, a todo el contexto que nos ha dado, y otro de los aprendizajes que nos gustaría trasladaros en este caso es que os atreváis con análisis un poquito más profundos, ir más allá. En este caso vais a ver que con las tijeras mágicas, ahora os cuento un poco de qué es este e-commerce por si no lo conocéis, pues que hay que atreverse un poco en este caso con este análisis predictivo y segmentación conductual. Para daros un poco de contexto de dónde veníamos y por qué surgió este experimento, en este caso muchas veces cuando estamos o intentamos segmentar, decimos, bueno, si vamos a vender a todo el mundo, al final no acabamos vendiendo a nadie. ¿Por qué? Porque realmente si intentamos aplicar a veces la segmentación nos vamos a cosas muy genéricas. Oye, pues quiero segmentar esta campaña para usuarios que viven en Madrid. ¿Qué pasa? Que probablemente este tipo de segmentaciones son muy genéricas, se quedan cortas, están basados en cosas que vemos, cosas visibles, y al final tienen un recorrido limitado. ¿Qué pasa? Que las tijeras mágicas es un e-commerce, como os decía, de venta de materiales de costura, manualidades, para tanto aficionados como profesionales, y teníamos el reto con ellos de aumentar las ventas. Algo muy genérico, pero decidimos llevarlo a cabo apoyándonos en inteligencia artificial y también en análisis más profundos, en este caso un análisis predictivo, y tratando de generar o ver antes ciertos comportamientos en los usuarios. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero gracias a un histórico que tenían ellos de las interacciones de los usuarios, generamos unos patrones de comportamiento y en base a eso aprovechamos el Black Friday para poder incrementar las ventas. La hipótesis que teníamos era que si enviábamos campañas de email a segmentos hiperpersonalizados que hubiésemos generado a partir de análisis predictivo, detectaríamos una serie de patrones ocultos que nos permitirían aumentar las ventas.
¿De qué contexto veníamos? Pues de una situación en la que el cliente, las tijeras mágicas en este caso, ya tenía un sistema de segmentación manual, tenía este histórico que os decía de interacciones, que podían ser desde emails abiertos, clics hechos en los emails, productos compartidos, productos favoriteados, categorías visitadas, todo lo que os podáis imaginar. Teníamos este histórico de interacciones, pero muy importante, esto puede ser entrenado por una IA, es decir, le podemos dar un uso. Más allá de tenemos todas estas interacciones, vamos a sacarle partido. Y también en la situación en la que nos encontrábamos era que se avecinaba Black Friday, una campaña en la que muchos e-commerce deciden no hacer nada, parar, mejor no experimentamos y no la liamos, pero clientes, como decía antes Claudia, como las tijeras mágicas, se atrevieron a experimentar. En este caso, la estrategia que seguimos para conseguir este aumento de las ventas fue que, por un lado, entrenamos a una inteligencia artificial para, a través de esas interacciones, generar unos patrones de comportamiento sobre nuestros usuarios. Después definimos 5 niveles de propensión de estos usuarios en base a las 5 marcas que nos interesaba comunicar dentro de Black Friday, porque era parte, no lo he mencionado, era parte de la estrategia del cliente. En Black Friday iba a poner descuentos en ciertas marcas. Después de tener esos niveles de propensión definidos, definimos unos segmentos de mayor a menor propensión de esas marcas y decidimos impactar a esos usuarios que tuvieran una mayor propensión a compra para las marcas que nos interesaban con campañas de email marketing personalizado. Esas campañas de email marketing convivieron con las campañas más genéricas y transaccionales de Black Friday y estos fueron los resultados que obtuvimos. Vamos a compararlo siempre en el mismo periodo de tiempo con las campañas transaccionales y genéricas de Black Friday y conseguimos 36% más de ratio de apertura, también un por 6 en el ratio de clics, 77% más de conversión a venta y un por 4 en los ingresos. Es decir, si analizamos, os animamos a que sean análisis profundos, también a que siempre tengamos en cuenta esas preferencias o patrones o comportamientos de los usuarios y que en base a ello tratemos de segmentar nuestras campañas, obviamente, siempre que sea posible. Casi para finalizar, vamos con el experimento o aprendizaje número 4, donde os recomendamos siempre que a la medida de lo posible también tratéis de identificar cuáles son vuestras ubicaciones más estratégicas y relevantes en función del contenido que queráis comunicar. Blue Banana, que levante alguien la mano si no conoce esta marca, es un e-commerce de moda súper conocido, por lo tanto, como decimos ahí, probablemente la adquisición de usuarios no sea uno de sus problemas principales. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitábamos identificar otros potenciadores de la compra, ¿no? Otras palancas que nos permitieran incrementar las ventas. Para eso, identificamos que una de las palancas que ya teníamos era el plan de fidelización y por eso decidimos... Pero bueno. Y por eso decidimos no olvidar las últimas fases del funnel, ya que las primeras las teníamos un poquito más dominadas, y decidimos ver de qué manera podríamos incrementar los registros, en este caso, a nuestro plan de fidelización, que por supuesto en Blue Banana ya existía, ya estaba montado, comunicado con su landing. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Pues bueno, que nuestra landing de registro, que como os digo ya estaba creada, la verdad es que todavía no tenía el tráfico suficiente para experimentar con garantías y por eso quisimos irnos más allá y ver de qué manera podíamos conseguir incrementar los KPI relacionados con nuestro plan de fidelización. Uno de ellos, los registros, por supuesto. Nuestra hipótesis, por tanto, fue que si añadíamos un formulario de registro en el menú de navegación, aumentaríamos la visibilidad de nuestro plan de fidelización y, por tanto, aumentaríamos los registros. A la derecha tenéis cómo quedó el experimento de nuestro menú de navegación con ese pequeño bannercito donde informábamos al usuario de que podía registrarse en el plan de fidelización y también algo que considero que es muy clave, más allá de decirle, oye, regístrate en nuestro plan, te damos este beneficio por registrarte. Es decir, ese incentivo del 10% es súper importante en este caso comunicarlo para que sea todavía una motivación más para que el usuario se registre. Como veis, conseguimos ese 68,10% de uplift en los registros. A nivel de compras no fue para nada significativo, no lo perjudicamos, cosa que también es importante, pero con esto estamos viendo que identificar estas ubicaciones clave y estratégicas puede suponer algo muy potente para mejorar nuestras métricas de e-commerce. Y ya para finalizar,
También nos queremos proponer que saquéis partido a los efectos visuales siempre que sea posible. En este caso, nosotros en Produjo Hackers, cuando un experimento no es positivo, no sé vosotros, siempre tenemos la opción de abandonar la idea. Nosotros tendemos a iterar, seguir profundizando y encontrando aprendizajes, y esto es precisamente lo que nos pasó con Balearia. Estábamos intentando optimizar el flujo del buscador de trayectos, ahora vais a ver visualmente cómo es, y hicimos un experimento que no resultó ganador. Entonces no quisimos parar ahí, teníamos ciertas hipótesis de por qué no podía estar funcionando bien y quisimos probar e iterar. Con esa nueva iteración lo que hicimos fue aplicar elementos visuales donde el usuario entendiese muy bien qué era lo que tenía que hacer para seleccionar su origen y seleccionar su destino, ya que creíamos que, como vamos a ver en control, no funciona el GIF, no pasa nada, problemas técnicos, pero simplemente en control no se entendía realmente qué es lo que tenía que hacer el usuario para elegir su origen y su destino. Así que aprovechamos con la variante, que sí que la veis bien, para darle unas pistas muy concretas y unas instrucciones muy claras de qué tenía que hacer el usuario para elegir su origen y su destino. Nuestro objetivo final con este experimento era mejorar la conversión de los usuarios que seleccionaban su trayecto, ¿vale? Eran unos pasos más allá. Esto no lo conseguimos, no conseguimos un uplift significativo en esa última métrica del funnel, pero sí que conseguimos un impacto muy positivo, como veis aquí, en estas métricas más intermedias, que son precisamente uno de los elementos, la selección de fecha de este formulario y también la finalización de este paso, estos uplifts del 55 y el 42%. Por lo tanto, como decía, aprovecharos siempre que podáis de estos efectos visuales porque quizás no consigáis mejorar la conversión de esa parte final del funnel, pero sí de esos pasos intermedios que os permitirá, en definitiva, mejorar a futuro la parte final. Y estamos. Esperamos que estos experimentos sean servidos. ¿Bien de tiempo? Ha estado muy guay. Muchísimas gracias. La charla ha estado genial. A vosotros. Vamos un pelín retrasados y además la siguiente mesa hay un pelín de prisa porque tenemos que acabar pronto. Así que no tenemos espacio para preguntas, pero vais a estar en la comida, ¿verdad? Sí, ¿Os quedáis? de sobra. Así que todas las preguntitas que haya por aquí, acumularlas y ahora aprovechamos este ratito. Y estamos en LinkedIn a futuro para lo que queráis. Eso, y en la newsletter de Claudia y Eso. Comger, así que ahí Eso. apuntaros. Muchísimas gracias. A ti, Corti.